Bienvenidos nuevamente, amigos, buenas noches, a una edición más de Habla Derecho. El día de hoy hemos escogido abordar un tema que hasta el momento todavía genera mucha incertidumbre. Todos o la gran mayoría de peruanos que están realizando actividades laborales de no necesidades básicas, por así decirlo, se han trasladado de sus oficinas a sus hogares y todavía no entienden muy bien cuál es la modalidad idónea, si están respetando verdaderamente las estructuras, ya sea del trabajo remoto y del teletrabajo. Para ello, para que nos pueda aclarar un poquito este tema, tengo el día de hoy como invitado al abogado César Valera, quien es especialista en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, para que nos pueda aclarar todavía esas dudas que tenemos en torno a estos dos conceptos que aparentemente parecieran lo mismo, trabajar en casa, trasladar la chamba de la oficina a la casa, pero que en esencia tienen sus modificaciones, tienen algunas cosas que las hacen singulares, y para eso César está aquí para aclararnos todas las dudas. Bienvenido, César, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Qué ocurrencia, muchas gracias por la invitación, Alexandra. Yo complacido realmente de compartir algunas ideas contigo. Y bueno, saludar también a todos tus seguidores y a las personas que seguramente estarán conectadas en esta red social, ¿no? Así es, César. Conversábamos un poquito y decíamos cuán complicado se ha trasladado el hecho de llevar la carga al trabajo. Siempre la casa era un espacio de olvidarnos de las actividades laborales. Hoy por hoy nuestra casa es oficina y es todo a la vez. Entonces, y se genera un poquito de saturación quizás en este ámbito. Pero por favor, ayúdanos a definir qué es el trabajo remoto y en su efecto qué es el teletrabajo, para que podamos ir entendiendo un poco más de estas figuras que ahora son más conocidas. Claro, mira, en realidad la figura del teletrabajo en definitiva sí tiene sus diferencias con el trabajo remoto. Claro, muchos asocian o dicen que es lo mismo, pero en realidad no. Tienen sus propios conceptos, sus propias connotaciones. Mientras una, por ejemplo, es de naturaleza coyuntural, que es el trabajo remoto, que básicamente es una institución que en esencia se da por la coyuntura en que vivimos, ¿no? Hay una pandemia, está el COVID-19 por todo el mundo, y el Estado, estamos hablando acá en esencia del Perú, pese a tener una ley que viene ya desde el año 2013, la 30.036, y su reglamento, decreto supremo 017-2015, no apuesta por, en este caso, decir a todos los empleadores del sector público y privado, vamos a hacer teletrabajo. Entonces, el decreto de urgencia 026, 029, inclusive el decreto supremo 010-2020 TR, lo que hace es decir, tu empleador, ahora vas a pactar, bueno, ni siquiera pactar, vas a privilegiar el trabajo remoto. Y entonces todos se preguntan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre teletrabajo y trabajo remoto? Mira, en uno de los artículos que yo escribía, yo definía esta figura como una figura dinámica, pero limitada del teletrabajo. Porque si bien es cierto, ambas tienen una connotación, digamos, que de similitud. ¿Cuál es el elemento topográfico, no? Wilfredo Sanguinetti decía de que el teletrabajo tiene dentro de sus elementos uno de naturaleza topográfica. Y este elemento puede coincidir, sí, entre teletrabajo y trabajo remoto, porque ambos se van a realizar fuera del espacio físico, ¿no? Claro, y quizás, César, aquí entra que mientras el trabajo remoto te exige hacerlo en tu casa o lugar de aislamiento, entiendo que el teletrabajo lo puedes hacer en cualquier zona fuera de tu oficina o de tu espacio físico donde realizarías tu trabajo. En definitiva. O sea, por eso, mientras el trabajo remoto es muy coyuntural y se limita al espacio físico, domicilio o lugar de aislamiento social obligatorio, el teletrabajo es libre. El trabajador o teletrabajador tiene la opción, en este caso, de realizarlo donde sea, tomando un café, puede realizarlo tomando un viaje, en su casa, puede coincidir también que sea en su casa. Lo usual o la mayoría utilizan su casa
ya como oficina, ¿no? O sea, parte de tu casa ahora se ha convertido en tu centro de trabajo. Sin Es verdad. embargo, acá vienen también algunas condiciones esenciales. Por ejemplo, si vamos a hablar de elementos de trabajo o condiciones de trabajo, ¿quién te pone los equipos? ¿Quién está a cargo de ponerte los implementos, en este caso, necesarios para realizar o el teletrabajo o el trabajo remoto? En Claro, el ¿quién primer... asume esos gastos de luz, por ejemplo, que se ha incrementado por el uso de computadora, de... Ah, así es. Mientras que en el teletrabajo es una obligación del empleador, en el trabajo remoto no necesariamente. Para que se convierta en obligación tiene que haber acuerdo. Caso contrario es como que si trasladara la obligación al, Ujú. en este caso, trabajador, ¿no? Porque el trabajador lo que hace, por ejemplo, en el tema judicial, es llevar su expediente, pero consume su propia luz, utiliza sus propios medios de comunicación, teléfono, WhatsApp, etcétera, utiliza su propia laptop y etcétera. O sea, mira qué gran diferencia existe con lo que la ley 30.036 ha regulado en el teletrabajo, donde allí sí hay una obligación, es un deber, pese a que es una norma muy pequeña, no se ha desarrollado. Desde el 2013 estábamos en 6-7%. Ahora todo el mundo parece ser que ese es el camino donde muchas de las actividades que permitan, por la naturaleza de las funciones, puede hacer que funcione. O sea, yo de pronto estoy diciendo que si ya desde los años 70, 80 y más 90, donde hubo un despliegue de la tecnología de manera abrumadora, en consecuencia sí te puede facilitar la vida, pero en un sistema como el nuestro, donde nos ha tomado por asalto, el COVID-19 nos va a costar un poquito. Las audiencias virtuales, por ejemplo, están costando un poquito. La misma sintomatología, la cultura del presencialismo, en efecto son limitantes para que se ejecuten este tipo de leyes, ¿no? Por eso es que tú dirás, desde el 2013 y con un reglamento en el 2015, ya hay más de un quinquenio. ¿Por qué el Estado, en consecuencia, no desarrolló inmediatamente con la emisión del primer decreto de urgencia, me refiero al 026, la figura de teletrabajo? Porque existen, en definitiva, ciertos condicionamientos, ciertas limitaciones que nuestra realidad y cultura misma no lo permiten. Entonces, si ello es así, bueno, vamos con diferencias conceptuales primero, ¿no? Equipo, ¿quién pone los equipos? En el teletrabajo, necesariamente el empleador. En el trabajo remoto lo pone el trabajador, pero puede haber acuerdo. Y donde existe la posibilidad de tú acuerdes con tu empleador que hace trabajo remoto, decir, oye, págame por lo menos los gastos de luz. Mira, la computadora... Y puede ser una posibilidad, César, que de darse el caso que el trabajador no cuente con los recursos para implementar de repente una línea de banda ancha de internet, comprarse una laptop o una computadora, y de otro caso el empleador tampoco pueda abastecerle de esos implementos. ¿Cómo quedaría ahí la relación laboral ante la imposibilidad de ambos frentes de poder solucionar con el equipamiento? Mira, es muy complicado eso, ¿ah? Porque de pronto nosotros hemos tenido ese tipo de casos. El trabajador dice, acá en la administración, un caso, la administración tributaria, oye, yo puedo hacer trabajo remoto, lo puedo hacer, ya, yo te pongo el internet, pero lo que no tengo es lo básico, una computadora. Necesito que me puedas traer una computadora, hagamos un acuerdo, inclusive el trabajador dice, yo la puedo cuidar, le doy en este caso, el uso adecuado, no va a ser utilizado para otro tipo de fines, sin embargo, la entidad dice, oye, no puedo. Entonces, la opción que te da la norma, porque esta es una ficción, recuerden que el trabajo remoto es una ficción, la otra posibilidad, cuando no lo puedes hacer, simplemente te queda que a ese trabajador lo pongas en licencia con goce de haber sujeta a compensación. Y entonces yo creo que es un desperdicio, ¿no? Porque tienen la posibilidad de entregar equipamiento a una persona donde desde su domicilio puede ser bastante útil, puede desplegar actividades, sin embargo, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque dentro de la administración pública o simplemente porque el empleador no quiere hacerlo, no quiero darte una computadora. Creo que vas a chatear después de las 12 de la noche o después de las 10 de la mañana o entre el entretiempo, vas a estar escuchando música y no quiero que desgaste mis equipos.
Entonces, es una realidad, mira, que depende también mucho de un tema que pasa por lo cultural. O sea, si vamos a entrar en un mecanismo y apostar por las tecnologías de la información, que claramente en ambas situaciones se da. En ambas situaciones está presente las tecnologías de la información. Y ese tipo de pensamiento, lamentablemente, en el sector público muchas veces genera cuello de botella y entrampa todos los procesos que están concatenados y muchos se han retrasado. Muchos plazos dentro del sistema jurisdiccional están pero atoradísimos porque no se han implementado con tiempo medidas alternas para que los trabajadores desde casa puedan seguir agilizando los procesos. Mira, yo te digo, si esto se hubiera implementado desde hace ya algunos años, yo creo que no hubiera tanta carga procesal. Ahora las audiencias se están programando en 1 o 2 semanas. Por ejemplo, acá en La Libertad está sucediendo ello. Chiclayo está comenzando a hacerlo. Creo que tenemos leyes como que la del teletrabajo, que deberían ser reforzadas. Son 5 artículos. Por ejemplo, esa ley no regula mucho el derecho a la desconexión digital, por ejemplo, como si lo tiene regulado en España, o el derecho, en este caso, a las especiales circunstancias en materia de seguridad y salud en el trabajo. Son situaciones que yo creo que se puede fortalecer. Específicamente, el hablar del derecho de desconexión hoy en día, para la situación por la cual estamos atravesando, es importantísimo, porque el trasladar tu oficina a tu hogar se ha convertido muchas veces en un trabajo de 24/7, que no tienes ni siquiera momento para descansar porque la carga o el ritmo laboral es diferente y se espera muchas veces el empleador de una manera exigente, poco comprensiva, que la meta del día sea superada incluso cuando era realizada en el ámbito de la oficina, en el ámbito normal. Y uno tiene como que, como empleador, como trabajador, perdón, tener que sobrepasar muchas veces esas 8 horas a las que estamos acostumbrados a trabajar y se convierte pues la casa también en un ámbito de estrés, de sobrecarga laboral y no compartes otras actividades porque estás sometida solo al trabajo. Alessandra, mira, yo he escuchado a muchas personas, ¿no? Porque la aplicación ha sido abrupta, ¿no? Y bueno, que daba ese mecanismo, decir, doctor, yo quisiera regresar al trabajo presencial. Yo quiero cumplir mis 8 horas y si me puedo quedar un poquito más en el trabajo como lo hacía, me quedo. Pero acá en mi casa ya no tengo horarios. Y en cambio, la mentalidad del empleador, ¿cuál puede ser? ¿Qué estará haciendo el trabajador, no? No tiene otra cosa que hacer, ¿no? Si Esa es no la tiene, clásica. No tiene claro. otra cosa que hacer que trabajar. Entonces, el empleador impone mayores, en este caso, situaciones de productividad porque piensa de que en este caso el trabajador está en su casa, de pronto lo tiene la oficina en el dormitorio, de pronto lo tiene en un lugar mucho más cómodo, qué sé yo, ¿no? Pero la situación es que, mira, bajo las situaciones que se han implementado, lo que te dice también la norma en el sector de trabajo remoto es que se debe respetar la jornada máxima, cuanto menos. Ahora, lo que no te pone esa norma, y si es una debilidad, es cómo fiscalizar, cómo tú fiscalizas ese trabajo. Y entonces, como no hay forma de fiscalizar, ¿qué es lo que se hace? En consecuencia, 24/7, pues. De hecho, y mira, y eso que es importante porque leí un poco la norma o los decretos que han habilitado el trabajo remoto y le delegaban la responsabilidad al empleador de poder determinar cuáles son las funciones que va a realizar su subordinado y qué mecanismo de supervisión van a emplear. Pero en su mayoría, según lo que me escribían a través del Instagram de la encuesta que te había comentado que habíamos realizado para el programa, era que la mayoría sí, realizo trabajo remoto, pero ni siquiera me han notificado que voy a realizar trabajo remoto. Solo me han enviado las actividades y se ha dado por una aceptación tácita, ¿no? Que tampoco no se requiere el acuerdo en este caso en el trabajo remoto, pero a partir de ello han empezado el bombardeo de actividades y bueno, la supervisión es monitoreo, a veces videollamadas de manera constante para evidenciar que efectivamente uno está frente a una computadora haciendo las actividades de la chamba. Claro, en realidad, mira, en cuanto a la formalidad, mientras en el trabajo remoto es unilateral, pero sí se necesita un acuerdo escrito, ¿no? O sea, por lo menos una comunicación escrita diciéndote estas son las condiciones, esto es lo que tú vas a realizar, esta debería ser tu jornada.
cuentas con los equipos técnicos, etcétera. Que yo daría prevalencia al acuerdo, ¿no? No está prohibido, pero como regla general, acá en el trabajo remoto es unilateral, a diferencia del teletrabajo. Por eso el Estado no arriesgó a decir en el decreto de urgencia que aquellos trabajadores que no puedan desarrollar por la naturaleza de actividades irán a una licencia con goce de haber o pueden hacer trabajo remoto, ¿no? ¿Por qué no se puso ahí? Podrán realizar teletrabajo. Muchos riesgos, muchos riesgos. O sea, de alguna manera flexibilizó bajo una figura que en ninguna otra norma tú lo vas a aplicar. Es una ficción legal que se crea a partir del decreto de urgencia 026-2020. ¿Y estas modalidades, para qué tipo de contratación aplica? Estamos hablando de 728, CAS. ¿Qué tipo de regímenes laborales pueden ser incluidos en estas modalidades para trabajar de manera externa a las oficinas? Sí, la norma ahí no ha diferenciado el tema del régimen laboral, ¿no? Sobre todo, o sea, se puede aplicar para un decreto legislativo 728, se puede aplicar para el sector público también, en la medida, ¿no? Que la naturaleza de las funciones así lo permita. Inclusive, yo te diría, ¿qué obstáculo o qué obsta, ¿no? Para que un trabajador CAS no pueda hacer trabajo remoto. Perfectamente creo que lo podría hacer. ¿Y qué pasa, César, por ejemplo, con aquellos CAS que han vencido el contrato, han optado por no renovarse, ya sea porque hay informes desfavorables, pero se les ha abonado de repente en los meses de marzo, de abril, donde todavía el trabajo remoto no era una realidad porque los decretos han ido saliendo en el momento? ¿Qué va a pasar con esas horas pagadas y no compensadas? La norma dice que en el sector privado puedes acordar de qué manera vas a compensar. Pero ¿qué pasa cuando el vínculo se ha roto? ¿Cómo se recuperan esas horas, por ejemplo, en el sector público? Entonces, en el sector público, lo que ha sucedido es que se ha emitido una norma diciendo que no podrás descontar de la liquidación de beneficios sociales, pero sí enviarás al trabajador a un registro donde dirá pues cuántas horas le está debiendo al Estado. Eso seguramente con la finalidad de si el trabajador reingrese a la administración pública, ese empleador le dirá, oye, tú estás en el registro y acá hay unas horitas que tienes que devolver. Y ahí hubo una discusión, ¿no? Porque bajo mi razonamiento no se podría descontar del beneficio, de la liquidación de beneficios sociales si es que no hay acuerdo. El principio de intangibilidad de las remuneraciones, tú no podrías convertir a la figura de la compensación, que por naturaleza y por natura jurídica es bilateral, en una suerte de embargo de facto. No lo podrías hacer. Solamente en este caso, el decreto legislativo 650 establece cuáles son las formas en las que el empleador sí puede, por ejemplo, retener la CTS. Llámese, por ejemplo, a ver, estoy imaginándome a un trabajador, ¿no? Donde se le acusa de hurto, el trabajador declara que ha hurtado las ventas de una tienda, por ejemplo, en la que laboraba, de una tienda comercial, y dice, bueno, he cometido falta grave. Y el empleador dice, ah, muy bien, yo no te puedo premiar, en consecuencia despido por falta grave. ¿Hay perjuicio económico? Sí. La norma faculta al empleador, en este caso, a que retenga el 100% de la CTS, sí. Comunica, pero dentro de un plazo de caducidad, ¿no? Ese plazo de caducidad es de 30 días. Si no hace ello, en consecuencia, nada impedirá para que el trabajador, por más falta grave que haya cometido, pida ante la autoridad competente, si acaso su empleador no lo quiere dar de manera voluntaria, sus beneficios sociales y, en este caso, su carta de liberación de CTS. César, y en el caso, por ejemplo, que aquí revisando y conversando contigo un poco, mientras que en el teletrabajo sí debe existir un acuerdo, una modificación de repente del contrato, donde se establezca cuáles son las formas para darse el teletrabajo. En el caso del trabajo remoto es unilateral, ¿no? Notifico,
puede mediar el acuerdo, pero especifica que es durante la emergencia nacional, durante la emergencia sanitaria. ¿Qué pasaría si el empleador, al notificar de la realización del trabajo remoto, no especifica el tiempo, de repente 2, 3 meses, se entendería que es por todo el tiempo que dure la emergencia, o tengo que notificar nuevamente como trabajador o como empleador la modificatoria de los plazos, la vigencia del trabajo remoto? En este caso se entiende y debería así entenderse que es durante la emergencia sanitaria. Recuerda que inclusive el Ministerio de Trabajo ha aprobado una guía para la aplicación del trabajo remoto y en esa guía precisamente dispone que el trabajo remoto solamente se aplica para el periodo de emergencia sanitaria nacional. Y eso se fortalece con lo dispuesto en el Decreto Supremo 010-2020-TR, que taxativamente lo dice así, es una norma de carácter imperativo. De tal manera que si tú en la comunicación, como empleador, en la comunicación, no hace referencia a plazo, se entiende, ¿ya? Que la norma pasa a suplir ese vacío, porque sí está regulado a través de una norma. Lo malo fuera que fuera un plazo sine die, es decir, que ni la norma ni el acuerdo lo regulen. Entonces, en este caso, a falta de acuerdo, lo que suple es la ley. Y en este caso, donde, como bien lo habías mencionado en el transcurso de esta conversación, no hay todavía una pauta clara de cuáles son los mecanismos de supervisión de las actividades que se realicen en el trabajo remoto. ¿Cuál sería, poniéndome en el supuesto, las llamadas de atención, por ejemplo, por incumplimiento de algunas actividades que desencadenen posteriormente en algún tipo de procedimiento administrativo si es que no están pauteadas las maneras de supervisar el trabajo? ¿Cuál sería la situación del trabajador frente a un proceso posterior que se le pueda aperturar por alguna falta aparente, pero si no hubo un procedimiento de supervisión adecuada, no hay algo estipulado? ¿No podríamos decir que el trabajador se queda también en una situación de indefensión respecto a lo que el empleador puede considerar haber supervisado en ese periodo? Claro, pero ahí tendríamos que primero definir una cosa, ¿no? O sea, si el empleador no ha asignado, en este caso, cuáles son las funciones y los mecanismos de control, luego esa conducta tampoco podría ser aprovechada bajo beneficio o bajo el amparo de las normas, como por ejemplo están establecidas en el artículo 25 del Decreto Legislativo 728. O sea, toda sanción, ya sea amonestación, una suspensión, o un despido inclusive, se rigen por el principio de causalismo. La primera pregunta que se tendrían que hacer acá es qué norma o qué función yo he incumplido a efectos de que me achaquen determinada responsabilidad. Si eso no ha sido regulado, por eso, mira, es bastante importante, pese a que la comunicación al trabajador de la decisión de implementar trabajo remoto es unilateral, deben haber ciertos pactos, porque como tú bien lo has dicho, ¿cómo yo controlo esa labor? O cómo yo, por ejemplo, digo, o cómo yo sanciono a ese trabajador ante alguna presunta falta. El trabajador va a ser bastante sencillo en decir, bueno, tampoco estuvieron claras las funciones acá dentro del círculo y ámbito privado, porque recuerda, también puede haber colisión con el derecho a la intimidad o al derecho a la privacidad. Y si eso no lo has regulado previamente, no has permitido que yo te haga videollamadas, que yo te controle a través de conexión remota, en línea. Mira, me hacen una pregunta interesante, me enviaron un mensaje en Instagram, me pone aquí una madre de familia. Como estamos aislados, yo me quedo ahora con las actividades del colegio de mi hija y a veces se me imposibilita realizar mi trabajo en ese horario. ¿Puedo compensar en horas posteriores a mi horario de salida normal? ¿Tengo que comunicarlo o puedo trabajarlo de manera personal? Entiendo yo que, claro, es lo que a muchas personas les debe estar pasando, ¿no? Cuando estaban en su trabajo, los hijos estaban al cuidado de la persona que los atendía, pero en este caso, ahora compartir casa con ellos en el colegio también de manera digital, de manera virtual, es complicado. Entiendo que ella de repente estará realizando las actividades pasado su horario de trabajo habitual. ¿Tendría que comunicar a su empleador de esa toma de decisión? O sea, trabajaré, supongamos, de 5 en adelante las 8 horas, o lo puede hacer de manera
personal y luego rendir las actividades? Yo creo lo siguiente, si no ha habido una asignación a los trabajadores de labores a ejecutar y a implementar y la forma como supervisar y reportar esas horas laboradas en determinado horario o lapso de tiempo, en consecuencia yo creo que no habría ningún problema, porque mira, la obligación es en principio del empleador. El empleador debe comunicar al trabajador, primero, la decisión de que está implementando trabajo remoto, pero eso no es suficiente. Tiene que decir cuáles son las funciones que vas a realizar. Si vas a realizar en virtud de productividad, yo creo que no habría mayor inconveniente. Pero si el empleador con el trabajador previamente han coordinado un horario de trabajo o simplemente en el trabajo remoto tu empleador te ha comunicado que el trabajo va a ser de tal o cual hora, viene la dificultad. Viene la dificultad. Y en consecuencia yo creo que ahí primaría el tema de la razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Porque una cosa es el tema conceptual, que en teoría está allí, y otra cosa son las limitaciones que ya no dependen de un incumplimiento, digamos, con ánimo nocendi, ¿no? Con ánimos de conocer que estoy incumpliendo, sino que hay factores externos y sobre todo limitantes en cuestión de adquisición de tecnología que limitan mi posibilidad de ejercer una correcta función. En consecuencia, yo creo que el empleador tendría que asumir una posición de razonabilidad y proporcionalidad, es decir, podrás hacer el trabajo remoto después de que terminan las clases o, en su defecto, acá yo te facilito una computadora para que tú puedas desarrollar tu trabajo remoto. Ahora ya tampoco se puede venir con la excusa, es que en esa hora estoy enseñando a mi niño o niña. Si no, yo te preguntaría cómo hacías con tu niño o niña, ¿no? En una situación normal. O qué pasaría si esta norma mañana desaparece. Esas son situaciones de adecuación, de adaptación. En Y de definitiva, acuerdo también entre ambas partes. Mira, qué importante lo que has mencionado respecto a la responsabilidad del empleador para más o menos situar todo ese tipo de contextos. Hay una pregunta que me parece importante. Mi empleador no se comunicó conmigo para asignarme labores. Hoy ha vencido mi contrato y me está despidiendo porque no me puse yo en contacto para trabajar de manera remota. claro, ahí, por ejemplo, ahí hay dos cosas a analizar. En principio, que es obligación del empleador comunicar de que se está adoptando por esa figura, porque la naturaleza de las actividades te puede permitir hacer el trabajo remoto. Cuando no te ha dicho nada, yo entiendo que se debe aplicar una licencia con goce de haber sujeta a compensación. Es lo que te dice la norma. Ahora, lo que sucede en este caso, según entiendo, es que el empleador ha estado esperando de que el contrato venza, ¿no? Y si vence el contrato, bueno, es una causa de extinción legalmente o formalmente válida, de acuerdo al artículo 16 del tubo del decreto legislativo 728, salvo, ¿no? Porque siempre acá hay un salvo, que el trabajador verifique la validez del contrato de trabajo. Y estamos hablando ya de examinar, por ejemplo, la causa objetiva de contratación. Quizás nos encontremos ante un escenario de desnaturalización de la contratación modal y en consecuencia se habrá configurado un despido incausado y el trabajador no solamente tendrá derecho a solicitar la reposición, sino también, en este caso, a demandar la indemnización que corresponda. Aquí tengo otra pregunta que me parece también bastante interesante porque se ponen en diferentes escenarios y es, ¿qué pasa si siento que por la carga laboral entregada me están explotando laboralmente? ¿Dónde me puedo quejar? Claro, ya ahí yo quiero entender el tema de explotación con trabajo superior a la jornada de 8 horas. Si eso es así, en consecuencia, tanto en el trabajo remoto como en el teletrabajo, se ha regulado la posibilidad de que se pueda, en este caso, acudir a la autoridad competente, que es una FIL, para que se reclame, por ejemplo, las horas en exceso. Ahora, la situación de probanza, ese es otro tema, porque mira, en teoría puede sonar bonito. Me están explotando laboralmente, trabajo 24/7. Oye, ¿cómo demuestro eso?
Primero tendría que haber, y qué importante es allí, la asignación de labores, ejecución, implementación de mecanismos de supervisión y el reporte de horas laboradas. Yo sugiero que en este caso el trabajador, para que demuestre de que está siendo explotada o explotado, reporte a su empleador las horas laboradas. Un empleador ávido, como no le reportan nada, entonces lo hará trabajar 24/7, pues y luego dirá, pero ¿cómo sé que has estado 24/7? Quizás has estado en la playa, no lo sabemos. Y ahora, el trabajador dirá, pero ¿ante quién me quejo? O sea, ¿cuál es el camino que me ha dotado el Estado como política pública? ¿No? Y sobre todo, ¿ante quién me Y me quejo? atiende en este contexto, más aún si es que recuerdo que a inicios de todo esto, la SUNAFIL no estaba considerada en su actividad de supervisión como algo esencial, no estaban trabajando y hacer supervisión de manera virtual es bastante complicado, estas situaciones que necesitan in situ que sean verificadas. No, es muy complicado. Mira, si antes UNAFIL no se abastecía para atender a los miles de reclamos que existían, imagínate ahora los reclamos que se han incrementado en más del 50% de la capacidad operativa que tenía SUNAFIL. Y conozco casos concretos donde inclusive fiscalizadores están siendo sancionados por no cumplir los plazos. Pero ponle a un trabajador pues 20 órdenes de inspección cuando antes realizaba 5. O sea, ¿por qué como política pública no contratas mayores fiscalizadores, no los capacitas y no les provees de los EPP correspondientes? Porque tampoco es que los fiscalizadores sean los Superman y los salvadores. También son personas como nosotros que seguramente están también con el temor de contraer la enfermedad y en este caso afectar al núcleo familiar. Pero la pregunta es, ¿qué está haciendo SUNAFIL? ¿O es bonito solamente sacar protocolos y en la práctica no cumplir con esos protocolos? Muchas Y veces el papel también aguanta todo y se ha convertido en letra muerta, definitivamente. No tiene capacidad de ejecución y ese es un problema, creo yo, estructural, de solo enfocarnos en un sector cuando la mayoría de problemas son integrales y tienen que ser abordados en ese sentido. así es, acá a manera de ejemplo, mira, hemos puesto una serie de denuncias de SUNAFIL desde el mes de junio, ya, ya va a terminar julio, y no hay una sola inspección, así sea por requerimiento remoto, que se le haya hecho al empleador. Los trabajadores, bueno, en este caso, por ejemplo, ante un despido, ¿qué van a hacer? Han tenido que esperar al Poder Judicial a efectos de que puedan de alguna manera proteger y cautelar los derechos que han sido conculcados. Ahora mismo se le descuenta o se reduce unilateralmente la remuneración o la jornada de trabajo que implica, evidentemente, también la reducción de la remuneración. Muy bonito el protocolo, dice que se privilegia ese tipo de casos. Ya pues se privilegia, pero ¿y la capacidad operativa? Bueno, y acá es un llamado, ¿no? Desde las entidades como la SUNAFIL y el Ministerio de Trabajo, que tiene que tener mira, y el reto que están asumiendo, políticas públicas que vayan de la mano con la realidad, con esa realidad que se está viviendo y la estadística cada vez es más galopante y más asfixiante. Definitivamente, el tiempo, César, se nos ha pasado volando. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Por favor, si la gente que nos está viendo, todos los amigos de las redes sociales, desean hacerte alguna consulta específica, ¿dónde te podemos encontrar para que nos puedas asesorar en todas las inquietudes que tenemos en torno a esto? Porque esta situación va para rato. Y problemas en el sector laboral vamos a tener en todo lo que termina esta situación lamentable por la cual estamos atravesando. Por favor, César. Bueno, yo encantadísimo. La verdad, la he disfrutado muchísimo, Alessandra. Bueno, tengo ahora la tecnología, tú sabes que es fuente de información, así que me pueden ubicar a través del Facebook con mi nombre, César Junior Valera Malca, o en todo caso
el Facebook institucional del estudio que gerencio, Valera y Ortiz. Muchas gracias, César, por haber estado el día de hoy con nosotros. Muy, pero muy satisfecha con tu participación y espero tenerte en otro bloque para Habla Derecho. Gracias, César, por estar el día de hoy con nosotros. Nos vemos. Encantado, encantado. Buenas noches. Buenas noches.